Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Hoy nos visita Abraham Bova, aunque su entorno le llama Boba. Probablemente su familia le llamará David, y gran parte de quienes conocen su historia dentro de la música puede que le llamen León por lo de León Benavente. Escribe este libro, que es una mezcla entre ensayo y fanzine, titulado 163 centímetros, que es lo que mide. Habla de cómo vemos la altura como algo excesivamente importante y de cómo mencionamos altura para hablar de alguien que está en lo más alto y en cambio bajo tendemos a asimilarlo a bajeza, a vileza. Bueno, lo de que el lenguaje importa lo hemos mencionado muchas veces. Charlamos con Abraham de su historia, de básquet, aunque no vais a creerlo, y también de todo aquello que le relaciona con el cantante Prince. Lo haremos con Charly Mito poniendo contexto y también con Ivonne Belandia, el de las ocurrencias y la música en directo. Café Valparaíso con Miriam Duque. Abraham Bova, bienvenido a Café Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Autor de 163 centímetros. Iremos reflexionando sobre todo esto, pero claro, lo primero, cuesta dirigirse a ti. Claro, Abraham Bova, David, en muchos casos te llamarán por la calle León Benavente, una no sabe cómo dirigirse a ti, y resulta que hay ya ciertas reflexiones en la página 67, si no me equivoco, ¿no? Te llaman de todo. Sí, bueno, me llaman de todo. Más bien, hay gente que no sabe cómo llamarme. Bueno, porque hay gente que no sabe que Abraham Bova es un seudónimo, básicamente, que empecé a usar hace muchos años pues para firmar todo lo que hacía de música. Yo, con el tiempo, me he ido divirtiendo con casi un juego que es, yo le digo a la gente las posibilidades y que la gente elija cómo quiere llamarme. Entonces yo voy haciendo como mis cábalas de cómo me va a acabar llamando a tal o cual persona, y realmente me da igual porque, o sea, lo de Abraham Bova es un seudónimo, pero no es ningún personaje ni nada. Entonces hay gente que me llama David, hay gente que me llama Bova, que es lo más cariñoso, muy poca gente me llama Abraham. Pero en las entrevistas que hago y eso, casi prefiero que me llamen Abraham Bova o Abraham, porque si no la gente se va a hacer un lío horrible. Sí, porque ya iremos mencionando León Benavente también y los orígenes del nombre. Tú estás cómodo en todos, en principio sí, yo creo que Bova lo elegimos problema. Si te parece, ¿no? Claro, bueno, es el cariñoso. Es el cariñoso, eso es. Abro el libro y yo me encuentro ya con un marcapáginas con dos figuras ofreciendo espalda, digamos, y luego ya tres reflexiones, y una regla, para que entendamos la medida exacta de 163 centímetros, sí. Y frase de Michel de Montaigne, de Samuel, un versículo, y también un grito, digamos, de Michael Jordan, que yo no sé qué me esperaba menos de las tres antes de empezar a leer. Luego ya todo tiene su historia, pero sorprende bastante. Bueno, yo creo que también es un poco reflejo de lo que hay en el libro, que a mí al menos me funciona un poco como a nivel de collage, de todo, de épocas, de autores, de no sé, de sensaciones. Hay pues cosas más, datos más objetivos, y hay mucho de autobiográfico. Y claro, ahí pues esas tres apuntes que aparecen ahí al principio, esas tres citas, de alguna manera son cosas que luego se van a encontrar dentro del libro, porque se habla de baloncesto, se habla de Michel de Montaigne. Y la otra, estoy intentando recordar cuál es ahora. Michael Jordan, ¿no? Esa es una de ellas. El versículo de Samuel, ¿no? Eso es, el versículo de la Biblia. Y la otra es una cita de Aristóteles, pero que también aparece en los ensayos de Michel de Montaigne, que es el que aparece luego en el epílogo. Claro, decía yo lo de Michael Jordan, que todos sabemos que tiene mucho carácter, y aquí recoges un momento en el que en una playoff, en el último momento, le grita a un rival, lanza ya puto enano, prácticamente, ¿no? Claro, en el fragor de la batalla, que tienes que hacer el último tiro, evidentemente no fue un éxito, y digamos que eso le marcó mucho. No sé si tanto al rival, pero ahí se fraguó parte de la leyenda, ¿no? Bueno, eso se supone que se lo dijo a un jugador que se hizo muy famoso por su estatura en los años 80 en la NBA. Era Tyrone Box, un jugador que medía pues más o menos lo que mido yo, que no sé si estaba 1 centímetro por encima o 1 centímetro por debajo. Y se dice que una vez, pues para despistarle, en medio de un partido, Michael Jordan pues le gritó esto, ¿no? De shut it, you fucking midget, como lanza puto enano.
Pero luego el propio Tyrone Box lo desmintió diciendo que era una idea, que eso era una historia disparatada y que no había pasado nunca. Que eso pasaría, si eras ese te gritaría eso y si no, pues cualquier otra cosa, ¿no? Porque era muy dado al trash talk, ¿no? Sí, que se dice, de gritar mucho, de a sus violencia verbal. compañeros de equipo los tenía bastante acojonados. Sí. Sí. Bueno, en este caso, aunque fuese un enano de verdad, enano, pero jugaba en la NBA, y uno puede pensar que 163 centímetros son muchos o pocos, pero ahí tenemos a un tipo que está en un grupazo como León Benavente, ¿no? Que compensas el contrapicado con el picado, porque luego uno se sube a un escenario y tiene a miles de personas o muchas más, porque es un exitazo y los conciertos son multitudinarios, ¿no? Sí, pero en realidad yo no tengo nada que compensar. Bueno, sí quiero decir. Claro. Pero para la gente que suele hacer esas reflexiones, eso ¿no? Eso es una una de las reflexiones, como tú dices, que aparece en el libro. A mí, yo siempre estoy dejando muy claro en las entrevistas que estoy haciendo que una de las cosas que más tiempo me llevo y en la que más pensé fue en el tono en el que iba a escribir el libro, porque no quería que fuese humorístico, porque el tema de alguna manera remite a algo que tiene que ver con la gracia. Cuando a la gente le decía que estaba escribiendo un libro, una especie de ensayo sobre la estatura, lo primero que hacía la gente era reírse. O soltar una sonrisa, ¿no? Como, anda, qué... Típica risa nerviosa que no sabes muy bien. Qué es como, curioso, ¿no? Claro, entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, yo no quería escribir desde el punto de vista de alguien que ha sentido un abuso o que se ha sentido víctima de un trato, digamos, distinto o peor por el hecho de medir poco. Pero bueno, está claro que ha sido una circunstancia determinante en mi vida, si no, supongo que no hubiese escrito este libro. ¿Cómo es salir al escenario antes de que vuelva directamente a Boba el escritor? ¿Cómo es ese subidón? Bueno, lo de subirse a un escenario yo creo que es la sensación más bestia que puede tener alguien que se dedica a la música, y creo que realmente lo que engancha de este oficio, a mí al menos lo que me engancha es eso, porque luego todo lo que tiene que ver con la creación, la composición, el desarrollo de las ideas está muy bien y se disfruta, pero al menos para mí es muy exigente y bastante duro. Yo no son periodos en los que lo pasé especialmente bien cuando tengo que componer canciones y eso. Sin embargo, lo de subirse a un escenario, también hay gente que lo sufre. Hay gente que tiene esa especie de pánico escénico y que antes de salir a un escenario necesita hacer cosas y tal. Yo puedo estar tan tranquilamente ahí en el camerino y hablando con alguien y oye, tienes que subir, va, subo. Y ya, la verdad es que sí, es como ya una extensión de mí. Ya está bien, porque es verdad que lo que mencionabas, si uno compone solo es doloroso porque no siempre resulta fácil y el folio en blanco o la partitura en blanco puede agobiar. Claro, cuando se compone en grupo también hay tensiones, lo hemos visto en algunos grupos, incluso de hermanos, que acaba aquello como el Rosario de la Aurora. La composición tiene otros dolores. Hemos mencionado a Michel de Montand, a quien vemos básicamente el concepto de ensayo, entre otras cosas, reflexiona sobre el tamaño, sobre la altura, tú lo mencionas por algo. Yo creo que él era más de las proporciones como el David de Miguel Ángel, que aparece mucho también, porque hay muchas fotografías en este trabajo, en algunos casos contraponiéndolo con muñecos, pero es verdad que Miguel Ángel consiguió dar con la clave de lo que en todas las etapas vitales prácticamente es como la gran belleza, ¿no? El canon de belleza, que luego lo veríamos aplicado a la vida real y nos parecería algo asombrosamente raro, probablemente, ¿no? Sí, total, pero bueno, está claro que si alguien ve la figura de ese personaje histórico, que en el fondo se supone que era una persona que medía poco, y lo ve en esas magnitudes colosales en las que lo representó Miguel Ángel, pues obviamente ahí hay algo que no cuadra. Posiblemente si lo hubiese hecho del mismo, aunque también lo digo en el libro, que no se sabe realmente. En la Biblia no se cita en ningún momento cuál es la estatura de David, ¿no? Sí se cita más o menos la de Goliat, que es una altura que yo creo que tiene bastante más de ficción que de realidad, pero lo único que se sabe del David es que le decía, el filisteo le veía pequeño, ¿no? Hay que darle épica también, ¿no? A esas peleas con onda, cuanto más grande sea la parte monstruosa, la épica es mayor, ¿no? Obviamente la historia funciona como metáfora de muchos aspectos de la vida. Sí. Reflexiona sobre cómo altura y estatura son sinónimos, pero en cambio, bueno, pues bajo
bajo no suele encontrarse en los contextos más adecuados, no es un libro ni un ensayo para el lamento, hay mucho de luz, muchas reflexiones autobiográficas. En el fondo es una traslación a lo que muchas mujeres llevamos muchos años dando cera, ¿no? A eso de que las cosas son un coñazo o son cojonudas, que el lenguaje importa y que hay que empezar a darle una vuelta también a esto, ¿no? Sin dramas, pero reflexionando un poquito, ¿no? Sí, es eso. Yo creo que yo también he aprendido mucho escribiendo este libro y a lo mejor, pues, vamos, ya te puedo decir que antes de empezar a escribirlo yo no había caído en esta, por ejemplo, pues en lo que tiene que ver esto, ¿no? Con las palabras en sí, como a Dios se le llama el Altísimo. Como eso, todo lo que tiene que ver con bajo, hay muy pocas cosas en las que... Las altezas reales, ¿no? Eso sí, bueno, las altezas reales, por supuesto, y luego todo lo que tiene que ver con bajo, pues suele ir asociado a algo más peyorativo. Hay muy pocas cosas en las que ese término realmente sea algo positivo. Y te vas dando cuenta a medida que yo me di cuenta a medida que iba escribiendo el libro, igual que lo del sufijo ito, lo de pues no decir bajo, sino decir bajito, por intentar suavizar, ¿no? También pasa con los gordos, gordo, gordito, también se hace los para sufijos intentar... siempre suelen ir en algún momento en el que no queremos decir lo que pensamos de verdad, ¿no? Para tratar de enmascararlo. Y la gente lo dice posiblemente sin ningún tipo de maldad, pero está tan, como tú dices, está tan metido en nuestro lenguaje del día a día que ya ni siquiera pensamos en ello, y creo que está bien ponerlo encima de la mesa. No es el primer libro, publicaste Esto no es una canción, no sé, tengo la sensación de que es más autobiográfico, pero también podemos descubrir otras figuras, ¿no? Vamos a hablar de Prince, vamos a hablar de Alejandro, de gente que a lo mejor era más alta de lo que pensamos, ¿no? Como Napoleón, que mencionamos ese complejo de Napoleón para decir que alguien que es bajito y tiene unas ideas así un poquito oscuras, y que es porque es bajo. Que tiene unas ideas así oscuras como de dominar el mundo, quieres decir, ¿no? Y es así porque es bajito. Y eso le lleva a querer dominar al resto. Luego dices, bueno, pues medía más que yo ya de entrada, Napoleón. Yo pensaba que era un hombre más bajito, la verdad. Sí, medía para los estándares de la época, no era un hombre bajo, medía, pues rozaba el 1,70 m. Lo que pasa es que pues toda su guarda imperial pues eran gente a las que él mismo escogía y eran más altos que él. Supongo que por intentar amedrentar al contrario, ¿no? al enemigo. Y eso pues hacía que la gente viese a Napoleón y que incluso en los periódicos de la época se hablase de Napoleón y se hiciese mofa de su estatura. Sí, también su porte, ¿no? De llevar siempre una mano. Llevaba una mano siempre porque tenía problemas intestinales, tenía problemas gástricos, entonces siempre por eso llevaba la mano ahí como sujetándose el duodeno un poco, ¿no? Y mira, estos también son cosas que he ido aprendiendo con el libro, porque obviamente lo del complejo napoleónico, las personas que medimos poco lo hemos escuchado muchas veces. También sobre todo si triunfas, entiendo. Claro, ¿no? O sea, pero también es una casualidad porque ha habido muchos dictadores a lo largo de la historia que eran también personas muy bajas, hombres muy bajos. Entonces, pues, de hecho se asoció, ¿no? Se intentó crear este término de síndrome del hombre bajo, el complejo napoleónico, que luego se demostró con el tiempo, con estudios, que en realidad era una patraña. Ya, es verdad que no recuerdo ahora cuánto medía Hitler, pero no era un hombre de gran envergadura aria. No, pero Franco era un hombre así de estatura que luego lo ves con el paso del tiempo y entre la voz de una cosa y otra... Bueno, es que Franco medía... es algo Franco sí increíble. era bajo. Franco medía como yo, medía 1,63 m. Hitler no, Hitler ya pasaba del 1,70 m, entonces era un dictador igual de asqueroso, ¿no? Pero estaba en la media de más o menos, no era un hombre alto, pero no era un hombre bajo. Sí, pero es verdad que nos llama la atención. Sí. Claro, hablamos de todo esto, pero hay veces, y tú profundizas también en ello, en el que no es solo una cuestión de que nos agobie que un hijo sea más bajo de lo que esperamos, que no llegue a los percentiles o a los estándares. Hay incluso terapias de hormonación. Sí. Se llegó a hablar de que futbolistas famosos habían sido sometidos incluso a operaciones que son muy dolorosas, o sea, que se toman decisiones a veces buscando una estatura superior que pueden lastrar parte de la vida de un chaval, ¿no? Aparte de generar más de un trauma, ¿no? O por lo menos complejo, sino trauma. Sí. Bueno, desde luego no hay más que ver que los padres suelen estar muy preocupados por eso del percentil, ¿no? Porque sus hijos o sus hijas estén en una media de lo que normalmente marca no la salud,
Porque, se podían pensar, ¿leerá en el futuro? ¿Cantará bien? Claro, pero en el fondo los padres saben que de alguna manera que sus hijos y sus hijas sean bajos va a hacer que de alguna manera en un momento de su vida desarrollen o puedan desarrollar algún tipo de trauma o puedan sufrir algún tipo de acoso, y eso obviamente ningún progenitor quiere que pase eso. De ahí que se utilicen estas terapias de hormonas o ya pues métodos mucho más intrusivos y más salvajes, como este del que hablo en el libro, de un chaval norteamericano al que sus padres le dicen que se va a quedar un poco por debajo y lo mejor que puede hacer es una operación que es hiperdolorosa, que es cortar el hueso y poner unos tornillos para ganar, creo que son 5 o 6 centímetros, o sea, una cosa mínima. Y el chaval se ve todo el posoperatorio hiperdoloroso, como lo está pasando fatal, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo, y cuando le preguntan, el chico dice, no, yo estoy de acuerdo con lo que querían mis padres, yo volvería a hacerlo, ¿no? Bueno, eso también te va forjando, ¿no? El cómo te ven tus padres, entiendo que te construye mucho también para bien y para mal. Bueno, ¿no? como todo en la vida es educación. Sí. Cuentas que de pequeño eras un niño gordo, claro, eso te libró de que nadie le diese vueltas así, eras suficientemente alto, ¿no? Eso es. Y practicabas taekwondo. No sé si que te metieron ahí para aprovechar la aceleración rotatoria, ¿es esa que mencionas? Puede ser, esa aceleración rotatoria que parece que tenemos las personas bajas y que bueno, nos movemos mejor, de alguna manera. A mí siempre me han dicho que me muevo bien en el escenario. Extraño, que bailo extraño, pero al menos tengo mi forma de hacerlo. Sí, yo estuve muchos años haciendo taekwondo así de crío, supongo pues que... Hay fotos que lo sepan. No sé, con cinturón azul puede ser, no sé si existe, porque no he conseguido saber exactamente el color del cinturón. Yo creo que ahí llevaba algún verde, naranja verde, me parece que era en ese. Está por ahí, sí. Sí, bueno, y la iremos encontrando. Y bueno, básicamente lo que pasó es que mis padres, pues como todos los padres, estaban muy ocupados y tenían que dejar al crío en algún tipo de actividad extraescolar, y entonces pues me metieron en taekwondo. No sé, supongo que estaba de moda en aquel momento, fue cuando empezó a llegar toda esta moda de las artes marciales a España, y estuve bastantes años haciéndolo, hice algunas competiciones y eso, pero bueno, sobre todo destacaba en una modalidad que es la de punses, que es una especie de coreografías y de varios movimientos, porque luego cuando era el combate cuerpo a cuerpo salía perdiendo siempre porque se hacía por peso, y los chavales de mi peso, aparte de que yo estaba más estaba muy fuera de mi peso, claro, los chavales que pesaban lo mismo que yo medían como medio metro más, entonces no podía llegarles a la altura de la cabeza con patadas, y eso que es lo que más puntuaba. Claro, tenemos la etapa de taekwondo, luego llegará la de básquet, que fue esa gran pasión. Pero claro, tú tienes una cierta herencia para no ser especialmente alto, ¿no? Tanto lo vas contando tú de tu familia, tanto de parte de padre como de parte de madre, ¿no? Eso es. Sí, de hecho, bueno, el 80% de lo que condiciona tu estatura como ser humano es genético. El 20% se atribuye a otros factores que pueden ser de diferentes índoles, pero el 80% es genético, es decir, si tus padres y tu madre y tu padre son bajos, de baja estatura, tienes todas las probabilidades de que tú también vas a tener baja estatura, y eso es lo que me pasó a mí. Y toda mi familia ha sido así, desde mis abuelos paternos y maternos, mis padres, por supuesto, mi hermana también, y mi hermano es el único que se ha quedado ahí en una estatura estándar. Ni alto ni bajo, es un hombre de 1,73 m, que no es pues ni alto ni bajo, ¿no? Se quedó en el estándar. Has mencionado a tu abuelo paterno, ese era Joaquín, ¿no? El que era portugués. Sí. Y vas a decir que, si no me salen mal los cálculos, que eres el nieto del hijo del cura. Soy el nieto del hijo del cura, eso es, sí. Esto fue una cosa que me contó mi padre, y no te creas que hace demasiado tiempo. Recuerdo una vez... Antes no se hablaban de estas cosas. Claro, sí. Recuerdo que... Pero yo creo que fue hace cosa de unos 20 años, así, o 15 años, no creo que más. Y estaba paseando por Bouzas, por el barrio en el que él se crió en Vigo, un barrio así muy bonito, y entonces me tomé un café con él y empezó a contarme cosas, empezó a recordar cosas, y fue ahí cuando me contó que claro, que los dos apellidos de mi abuelo eran el mismo, porque era el hijo no reconocido de un cura,
que debía ser, que no era el único además. Sí, que tienes primos por ahí. Sí. Y nada, y ahí fue donde me enteré de que mi bisabuelo era un cura. Sí. Bueno, pues son cosas apasionantes que se van descubriendo en este libro. Hablas de tus abuelos y de tus abuelas también, ¿no? Las describes claro. como mujeres que tuvieron que vivir situaciones duras, una vida especialmente dura. No sé si esa herencia te ha llevado a que esto sea una suerte de ensayo, pero que está a mitad de camino entre un fanzine, ¿no? Que es algo como más punk y le pega más un poco a esos orígenes igual. Bueno, yo siempre el mundo punky lo quiero tener siempre cerca, porque yo soy muy perfeccionista y muy ordenado y bastante racional en el fondo. Entonces siempre me gusta tener esa vena como más salvaje, más punk, para hacer que las cosas no sean sobre todo tan solemnes, que es de la que más pereza me da, sobre todo de los artistas, cuando se toman demasiado en serio y creen que lo que están diciendo es lo más importante del mundo. Pues ese toque tiene este libro, que es así muy punky en algunos momentos. Eso es. Punky como que un chaval que ya se sabe que no va a ser muy alto decida que la pasión que tiene no es el taekwondo. Todavía no se sabe si la música ya rondaba por ahí, pero que era el básquet. Que eso tienes en común con Prince, entre otros, ¿no? Sí. Es de lo que más yo creo que es de eso y los botines de tacón, que a él le gustaban mucho. Y el estilazo, ¿no? Y a mí también, sí. Pero vamos, ya me gustaría a mí tener un 5% del talento que tenía Prince. Sobre todo para la música, vamos. Sí, después de dejar el taekwondo estuve, pues también era la moda esta de cuando la NBA empezó a ejercer toda esta maquinaria de mercadotecnia estadounidense, que lo hacen pues con todo, ¿no? Y empezaron hubo el primer programa sobre baloncesto NBA, que lo hizo Ramón Trecet, Cerca de las Estrellas, y yo pues empecé a jugar a baloncesto, me gustaba el fútbol, jugaba bien, pero nunca me interesó, y empecé a jugar a básquet, también, ¿no? Me federé con el equipo del colegio y estuvimos jugando, no éramos muy buenos, pero yo jugaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, con mi estatura, pues obviamente a día de hoy, incluso cuando digo, no, si yo juego a baloncesto, y la gente, pues como lo que hace primero es reírse. Eso pasa también cuando hay campeonas por ahí de pádel y cosas así, ¿no? Que quieren pachangas, todo el mundo propone una pachanga y luego descubre que efectivamente cuando ella ha dicho que era campeona de pádel, pues era que lo decía de verdad. Sí. Empezaste en lo de la música en el grunge. No sé si eras de los que eran fan de Nirvana, por ejemplo, si ese rollo te gustaba. Yo era más fan de Alice in Chains y de Stone Temple Pilots, de Pearl Jam y todo eso, pero por supuesto el Nevermind, como a mucha gente de mi generación, creo que nos hizo un reset en el cerebro. Pero claro, si eres un adolescente de provincias como era yo y bueno, así como un poco intensito, porque es verdad que yo me dedico a la música también porque, sobre todo los que somos cantantes, tendemos a ser un poco intensitos de más. Y creo que, pues descubrir esa música así tan abigarrada y tan... bueno, en el fondo ha habido cosas que han pasado el paso del tiempo bastante bien, sobre todo las canciones de Nirvana. Y las canciones de, claro, Kurt Cobain, su mayor influencia era John Lennon. Y yo venía de escuchar los Beatles también, me gustaban mucho ya desde crío. También es verdad que yo me acostumbré a escuchar música desde muy chaval, porque mis dos hermanos son bastante mayores que yo, y mi hermana alguna vez que se iba a estudiar, pues el típico au pair de estos, o los que hay a Londres, pues se traía algún vinilo de, yo qué sé, Duran Duran, o de los primeros de Pet Shop Boys. Spandau Ballet era de la época también. Spandau Ballet. Y mi hermano pues ya le gustaba más The Cure, Depeche Mode, todas estas cosas que el de Un País en Llama de Radio Futura yo me lo sabía de pe a pa con menos de 10 años, pero me lo sabía totalmente porque tenía un cassette y era el típico cassette que iba en el coche, lo tenía en el coche de mi padre y en los viajes lo poníamos. Entonces ahí sí que tuve como ese background musical. Y luego pues el grunge, mis primeros grupos así eran pues una mezcla entre los Smiths, que me gustaban también, medio grunge con medio todo mezclado. Oye, hablas también de episodios de salud así potentes. En uno de ellos es Borja, un amigo tuyo, ¿no? El que, bueno, pues tiene que echarte un cable porque te encuentras francamente mal. Otro momento que te obliga a hospitalizarte. No sé si has aprendido o has tenido que aprender a controlar, entre otras cosas, el estrés que a veces conlleva la fama, pues porque uno es escritor
escritor, pero también León Benavente y tus otros proyectos musicales, pues arrastran mucho y os colocan pues en un foco también, ¿no? Y eso hay que aprender a gestionarlo. Sí, yo creo que, a ver, mi mayor problema es que yo era muy, muy nervioso. De hecho, bueno, eso, me han operado 2 veces. La primera fue de apendicitis, una operación normal, pero la segunda sí que fue una perforación de duodeno que, vamos, entré prácticamente muerto en el hospital. Y fue una operación de urgencia que básicamente pues, fue por una medicación muy fuerte que tomé, pero porque también tenía problemas con mi estómago por los nervios, básicamente. Entonces, a partir de ahí, yo creo que empecé a tomarme las cosas también de otra manera. Era muy crío, tenía 18, 19 años, pero ya empecé a ver que la vida, así preocupándose tanto por las cosas, no me iba a llevar por buen camino. Y he tenido pues temporadas mejores, temporadas peores, pero creo que, sobre todo ahora que tengo 50 años y ya, yo qué sé, las cosas empiezan a ver con otra perspectiva, creo que sí que soy capaz de relajarme y de abstraerme de todo para no hacer nada, o para no pensar en nada, o para dedicarme por completo a algún acto creativo que en el fondo también yo al menos necesito como estar concentrado y estar un poco calmado para empezar con algún proyecto. Has enfocado en algo ahí, sí, incluso temporadas de aburrimiento para que te dé tiempo a crear, ¿no? Bueno, que es importante a veces. Sí, yo creo que eso es fundamental y que tal como funciona nuestra sociedad, pues hay cada vez menos ratos para eso, pero la mente hay que liberarla para poder llenarla de ideas, ¿no? Hablando de llenar, vamos a llenar el estudio. Estamos hablando con Boba, Abraham Boba, de 163 centímetros, pero hay que dar paso también a Ivonne Belandia y a Charly Mito. Se ha leído el libro, lo ha llenado de dibujitos. Motherfucking Charly Mito. Oh yeah. Pues nada, ya está aquí Ivonne Belandia con su guitarrita. Aquí estamos, ¿Qué tal, Belandia? guitarritas. Y Charly Mito. ¿Qué tal, Charly? Muy bien. Bueno, es un tipo que supera un poco los 163, pero es majo. 1,93. 1,93, ¿eh? Sí. Bueno, y has llegado además mientras encontrábamos esa fotografía de nuestro Boba haciendo taekwondo, lo prometido es deuda, y luego sacaremos más fotografías de este libro. Empiezas tú con tus preguntas y sé que vas a hacerle la estándar, la primera, la Estas se las inicial. hacemos a todo el mundo que llega a la cafetería, al Café Valparaíso. ¿Cómo fue tu primer día de colegio y si lloraste? Buah, no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. Pues el primero o la primera entrevista que no recuerda nada. Tengo muy pocos recuerdos de cuando era crío. O sea, mi primer recuerdo de niño, de hecho es bastante curioso porque aquí aparecen varios clics de Playmobil. Recuerdo, tenía bastantes y haberlos puesto todos en fila en el salón de mi casa. Una fila de clics de Playmobil, no sé cuántos serían, que 40, 50 clics de Playmobil, los puse como ahí, pues sí, así en fila. Y ese es el primer recuerdo creo que tengo de crío. Y del colegio no tengo, y no creo que llorase, porque al tener un hermano mayor, que he dicho antes, mi hermano es 8 años mayor, iba al mismo colegio, y entonces supongo que iría con él, y iría pues tan tranquilo yo. Pensando, no, si este va y vuelve todos los días, malo será que, que me atrapen allí, le pillamos, ¿no? En cuanto no tenga el gorila ese. Eso. De todas formas, siempre fui muy independiente yo desde muy que bien, ostras, es el primero, sí, ¿eh? Sí. Todo el mundo asocia casi todos lloráis mucho en el primer día. Del apagón, ¿qué te acuerdas? No, pues no, la verdad que no, ¿eh? Él no dijo que lo haya llevado bien, ha dicho que no se acuerda. Hombre, pero los traumas, partimos de la base de que todo aquello que nos ha causado una llorina interesante se fija en la memoria por lo que sea y cuesta quitártela de encima. Si lo hubiese pasado mal me acordaría. Y luego otra pregunta más es el papel. El papel del libro me ha dejado impresionado. Por aquí pasa mucha gente, nos trae los libros, pero es verdad que tú formas parte del proceso de selección del papel, tanto de portada como de interior, o sea... Sí, de todo, del diseño. Estuve trabajando mano a mano con Andrés, el diseñador de Arrebato, que además lo guay que tiene Arrebato, aparte de otras muchas cosas, es que no es la típica editorial que tiene pues los libros con el mismo diseño para todos los autores, que también está guay, ¿eh? A mí, yo que sé, los poemarios de pretextos, estos que son todos más o menos iguales, pues también me gustan y entiendo que se haga, pero Pepe de Arrebato siempre ha sido cada libro es un mundo y puede llevar un diseño distinto. Pepe de Arrebato es nombre de bar casi, ¿eh? O de grupo.
es que, bueno, es una librería, en realidad, Arrebato Libros, que es la editorial que me publica. Ellos tienen también una librería muy, muy bonita en Malasaña, mítica así, de libros de segunda mano. Así que algo de bar hay también. Bueno, a lo que voy es que una vez tuve terminado el texto, ya fue cuando empecé a pensar si quería también hacer un libro que fuese un poco más un libro pop, digamos. Y eso conllevaba pues incluir imágenes, algunas que tenía de archivo que quería utilizar, de familias, y luego las otras que trabajé con Sara Condado, que ya fue, pues ella se leyó el libro e intentó como conceptualizar un poco y hacer algunas fotos de cosas que tienen referencia con el texto. Y ella me conoce muy bien, llevamos trabajando, ha hecho muchos trabajos para León Benavente y sabía que iba a ser alguien que iba a aportar mucho al proyecto. Y como decidimos al final que iba a incluir fotografías, las fotografías en un papel oscuro, claro, además todas las fotografías que hay son analógicas, Sara trabaja en analógico, y queríamos que la fotografía de alguna manera se viese bien. Y yo hay un libro que me encanta de una poeta afroamericana que se llama Claudia Rankine, que se titula Ciudadana. Y al principio ese es un poemario que habla sobre raza y que lleva bastante imagen también, ¿no? Y tenía este tono de papel blanco, que no es el habitual de un libro. No es tan blanco, suele ser más amarillento, ¿no? Y al principio hablaba con Pepe y decía, joder, está guay porque mira qué bien se ve las imágenes, es que es muy, muy blanco, parece casi un papel fotográfico, no nos sirve. Hasta que, hablando y viéndolo tal, dije, mira, yo creo que quiero el mismo papel ahora ya lo quiero blanco totalmente. Y entonces fue cuando decidimos hacer esto y la portada y todo eso. Es que da gusto, ¿eh? Sí. Vas ahí ojeándolo, y yo lo compartí con algunos amigos y les dije, no, fijaos en el papel. Sí. Y ya, ostras. Sí, yo estoy muy contento también porque, bueno, Arrebato es una editorial indie, digamos, como tu Estela, un poquito, como las discográficas indies. David, ¿se plantea en algún momento 1,63 metros, 163 centímetros? ¿O lo tuviste claro? Lo tuve claro desde el principio, sí. De hecho, todas las estaturas que aparecen dentro están... Eso es un puntazo, aparecen así, no mide 1 metro y tal. Siempre fue 163 centímetros. De hecho, fue lo primero que se me vino a la mente de este proyecto. Está muy guay. Antes incluso, obviamente... Lo que la primera que se me vino a la cabeza es, vale, voy a escribir sobre este tema. Voy a titularlo así. Eso fue la primera idea. Y luego ya, pues casi 3 años que estuve recopilando información y escribiéndolo y eso. ¿Y buscando cassettes? Como muchas ideas ya pensadas cuando dice voy a hablar de la estatura. Tenía ya como ciertos conceptos que decías, esta idea que tengo yo al respecto, lo meto fijo, esta también. Tenía algunas cosas, sobre todo toda la parte del baloncesto, porque obviamente era la más clara. Y de hecho yo creo que la idea me vino un poco de ahí, de alguna vez que quedaba a jugar con algún amigo de la infancia o algo y pues me decían esto de a mí es imposible que me ganes, pero si mido 1 metro, uno que mide como tú o un poco más, y que al final le gané, claro. y esas cosas sí las tenía claras, pero tenía algunos apuntes de cosas que sí que quería incluir, pero luego fue muy bonito también el proceso, algo que las personas que nos dedicamos a la creación deberíamos pensar menos en el fin y pensar más en el camino, porque realmente, aparte de ser algo que hay que intentar disfrutar, todo el camino y el proceso, por muy duro que sea, como hemos hablado antes, te va enseñando muchas cosas. Y yo como el libro está estructurado en párrafos cortos, sí. Había veces que empezaba un párrafo y me daba pie a otro, y eso me abría un camino que a lo mejor yo no había pensado. Entonces era, qué guay, porque si voy tirando de este hilo puedo llegar a contar esta otra cosa, ¿no? Entonces fue un proceso muy, muy, muy gratificante y en el que aprendí mucho también. Pero luego tienes que ir porque está hilado. A mí me recordó mucho a un proceso de tesina, y me recordó mucho que digo, ostras, está súper bien hilado, porque vas llegando a los conceptos y dices, ostras, que ¿sabes? En un principio
pues la verdad que no supe cómo abordarlo en el aspecto de no sabía que me iba a encontrar, pero cuando ibas llegando a los sitios, digo, hostia, qué bien lo ha hecho. Sí. Está muy guay. Esa idea de ir como uniendo párrafos o así, a mí me gusta siempre hablar de mis referencias y de las cosas que me inspiran. No tengo ningún tipo de problema en decirlo. Y justo cuando estaba empezando a escribirlo y tal, me empecé a leer un libro de una poeta neoyorquina que me gusta mucho también, que se llama Heather Christel, y ella escribió un ensayo sobre el acto de llorar. Se llama El libro de las lágrimas, es muy muy bonito, y si lo leéis veréis que guarda bastante similitud con cómo está planteado este libro, porque ella también, eso es una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con las lágrimas, obviamente de circunstancias personales, pero también con lo científico del acto de llorar, ¿no? Entonces va un poco hilando así, y obviamente pues era algo que a mí me sirvió como un poco de camino, ¿no? Eso es la estructura, pero es verdad que también muchos de esos momentos te habrán llevado a ir a casa de tus padres o de hermanos, a buscar muchísimas cosas, que la de cosas que tenemos por ahí todavía en casas en esas cajitas que tiene tu madre por ahí, que nadie ha tirado, y aparecen esas VHS grabadas y esas medallitas y la camiseta con la que jugabas. Eso es. Y no sé si hasta el apéndice. El apéndice que está ahí. Está todo ahí. Sí, eso fue, pues mira, fui con Sara, con la fotógrafa, le dije, mira, yo creo que lo mejor es que vayamos a la casa de mis padres, y un día que no estén y intentemos pues como hacer fotos. Ahí les pedí permiso, por supuesto, pero claro, mis padres, yo tampoco pienso realmente, sobre todo con esta foto de la estantería con todas las fotos de las bodas de mis hermanos y de mis sobrinas, vamos, las medallas que hay colgadas. Claro, yo es algo que cuando voy a comer con mis padres pues lo veo allí y ya estoy acostumbrado, pero de repente cuando pensé en no, esto hay que fotografiarlo y ponerlo además como en doble, pues quizá eso es lo que más. A veces me han preguntado últimamente en las entrevistas si me ha dado pudor escribir este libro por la temática, y en realidad el único pudor que me da es más pues por eso, por las cosas más íntimas que tengan que ver con mi familia. Pudor te tendría que haber dado si te pillan en alguna foto con chándal y corbata, como al entrenador de... Joder, la mala pasada que te hace la IA en esa foto, ¿eh? Que eso bueno, eso me quedé loco. Eso fue lo último que me pasó. O sea, yo ya tenía el libro cerrado, y vino este compañero mío con el que a veces he hecho pachangas de baloncesto y que mide como tú, y vino a comer un día a casa, y claro, él había jugado conmigo de pequeño, entonces dije, oye, ¿no tendrás alguna foto del equipo de baloncesto que me puedas pasar o que tengas por ahí? Pues tengo una en el móvil. Y nada, y eso, y justo pues dijo, pues se ve muy mal, voy a pasarla por la IA a ver si nos la pone un poco más tal. Y ahí es donde la IA a mí me convierte en un preparador físico. Es que te bajó de categoría. Sí, claro, porque es que es curioso, porque es verdad que si ves la foto, yo estoy en la fila de atrás, que no es lo habitual, porque estoy con los pivots del equipo, con los altos de verdad. Y yo, pues, claro, estoy ahí en vez de estar, pues como suelen estar más los bases o las personas más bajas, que es en la fila de delante o en cuclillas o algo de eso. Pero no, yo ahí estaba detrás, y claro, la IA pues me ve ahí detrás, ve que hay un salto de estatura, y supone que yo soy un preparador físico. Me pone todo fornido, sí. Pero no me pone ni el número en la camiseta ni nada. Y siguiendo con el baloncesto, ¿a qué suena un triple? Tú imagínate que te estás lanzando un triple. Joder, y que la canasta no tenga red. Sí. O sea, eso me ha encantado. El hecho, que me recordó a mí en mi infancia de pequeños, cuando jugábamos las pachangas, sí. Pues el hecho de que, claro, en muchos patios no estaba la red, pero... En la mayoría. O desaparecía. En la mayoría. O sea, es muy difícil. Vamos, de hecho, cuando ibas a jugar a un pabellón cubierto, pues eso, yo cuando me iba a jugar estos partidos de federado de la Liga de Pontevedra, ya entrabas en el polideportivo y decías, qué guay, parquet, la red, porque claro, cuando vas a jugar por ahí a cualquier sitio fuera,
nunca hay. Y claro, eso en Estados Unidos de aquella ya tenían estas redes metálicas que más o menos simulan un poco, pero eso aquí no, claro, eso aquí no había llegado y es verdad que la red de toda la vida pues no suele estar, y es un gusto cuando entra una canasta limpia, sobre todo. Hasta cómo se mueve las redes pesca es casi poético, ¿no? Ya. Sí. Nos queda tiempo para una pregunta, porque este hombre se tiene que ir a una prueba de sonido y los de León Benavente igual aparecen aquí, que no estaría mal, pero no estaría mal. No creo que vengan en son de paz. Pues, ya lo último, o sea, hablar de las meninas, o sea, mirad dónde me voy, pero claro, es que hablando, o sea, del actor Emilio Galvira, que ha hecho una promoción sobre las meninas, ¿no? Los bufones, enanos y toda esta historia, es la única discapacidad de la que la gente se ríe. De la condroplasia. O sea. Sí, bueno, sí, puede ser. De hecho, no sé si la única de la que se ríe, porque la gente es... Eso lo menciona él en la promo, sí que es verdad que... La gente es muy cruel, pero sí, yo cito en el libro el ejemplo de este actor muy conocido por Juego de Tronos, que apareció en una película indie norteamericana de los años 90, y entonces pues él está en un sueño y le hacen aparecer como de bufón, ¿no? Pues como vestido de mago, tal. Y el propio actor le dice al director, pero tú, ¿por qué me vistes así? Pero además, ¿por qué en todos vuestros sueños tiene que aparecer un enano? Si ni siquiera en mis sueños aparecen enanos, decía. Maldito David Lynch, ¿eh? Sí, también ha hecho mucho daño. Claro. Pero bueno, San David Lynch, por favor. San David Lynch. Una última pregunta brevísima. Claro. ¿Realmente sigues teniendo miedo a las alturas? Sí, es algo que no acabo de superar, pero que también la gente que me conoce, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer estaba en una fiesta, en un sitio que había un concierto y había una barandilla y daba como un piso de abajo, y es verdad que estaba bastante abierto, y entonces estaba con un compañero con Edu de León Benavente y me dice, joder, ¿esto no te da vértigo? No, esto no. Es más como otro nivel, ¿no? Acrofobia. Claro, ¿no? sí, no, depende de qué, ¿sabes? De si no hay nada que me tape o está a cierta altura, o hay cosas que sí y cosas que en absoluto. Pero sí, o sea, yo por ejemplo, montarme en globo, impensable. Una noria, ya hace miles de años que no lo hago. Más es por si se queda atorada, que algunas veces vemos imágenes, ¿no? Sí, no, que se queda 2 horas, estás arriba y va a medio camino. Esta sensación de que no sé si me voy a tirar o algo me está forzando a irme hacia adelante, no es nada agradable para mí. Bueno, pues nada, volveremos a invitarte para que vengas a Café Valparaíso. Nada de globos de momento hasta que se te pase. En globo no vende. Nada, y te recomendamos mucho. 163 centímetros, estas reflexiones de Abraham Boba, que ya sabéis, es el de León Benavente y mucho más. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber tenido tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, pues nada, que te lo hemos intervenido. El Charlie ha dejado el libro... Es una pieza de museo ya. Una pieza de museo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Pues hasta aquí el capítulo de hoy con Abraham Boba. Muy a favor de los nombres autolesivos, pero yo lo único que quiero comentar al respecto es que yo la primera vez que oí el nombre de su grupo pensé que era León Ven a Verme, que me parecía un nombre bastante más sugerente, en plan, hace tiempo que no estamos. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sirribor. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirribor Producción.